Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué placer, de verdad, qué gusto que llegue esta hora, 11 en punto de la mañana, son las 11:03 de la mañana, para compartir una hora completa, como les digo, de un excelente programa y en vivo y en directo para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. A nosotros nos encanta escucharlos a ustedes, escucharles sus preguntas, sus opiniones a través de esa línea telefónica 664-9880. Recuerden que también se pueden contactar con nosotros cuando estamos fuera del aire a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Sugerirnos temas, adquirir información sobre los invitados, opinar sobre nuestros programas, saludarnos, que además nos gusta de verdad también ese contacto con ustedes a través de ese correo electrónico por allí. Y muchos de los temas que nos han sugerido aquí los hemos tenido en nuestra mesa de trabajo. liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas que nos ven desde diferentes lugares del mundo, nos están reportando la sintonía a través de nuestra página y eso nos alegra muchísimo. Recuerden que a través de esa página nos pueden ver también desde sus celulares, sus tablets, todo el tiempo por allí, www.canal14.com.co, y señal de televisión por Claro, por UNE y por Mcali. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de epilepsia, vamos a hablar sobre sus causas, digamos un poco sus manifestaciones, las crisis, el tratamiento, la evolución de los tratamientos. Si tiene inquietudes, ya sabe que desde ya nuestra línea está disponible, 664-9880. Saludo inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el doctor Carlos Tolosa, él es neurólogo, epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Doctor, muy contentos de tenerlo aquí en nuestro programa, además para hablar de este tema que lo teníamos pendiente porque el mes pasado, exactamente el 26 de marzo, fue el Día Mundial de la Lucha contra la Epilepsia. Y digamos que el aporte que nosotros damos es poder brindarle esta información a ustedes, nuestros televidentes, porque sí que es importante, ¿no, doctor?, que la persona, la comunidad en general, obtenga la información sobre una enfermedad, en este caso sobre la epilepsia. Exacto, es importante la concientización, educar a las personas sobre las maneras que se puede tratar la epilepsia y también quitar muchos mitos alrededor de ella. De hecho, digamos, este Día Mundial de la Lucha contra la Epilepsia se le conoce como el Día Púrpura. Y hablamos un poco, ¿no, doctor? Se le ha puesto este nombre y, digamos, este color porque aún sigue habiendo como una estigmatización, como un rechazo de la sociedad al paciente con epilepsia. Exacto, a pesar de, tiempos en los cuales aparentemente llevamos mucho progreso, mucha modernidad, todavía hay mucha estigmatización social, mucha estigmatización religiosa, y por eso se trata de celebrar el Día Púrpura, púrpura porque representa un color triste, un color muy vinculado con el aislamiento, es para hacer conciencia que estos pacientes deben salir de ese estigma. Y la idea es que de verdad salgan de ese estigma, no haya ese rechazo por la información que usted adquiera, porque conoce que ya, digamos, los tratamientos, la calidad de vida, el pronóstico de vida del paciente con epilepsia, que todo eso lo vamos a saber el día de hoy en nuestro programa. Pero definamos entonces, doctor, ¿qué es la epilepsia? Ok, la epilepsia es una enfermedad o un trastorno neurológico en el cual se dan descargas eléctricas neuronales excesivas que producen determinado tipo de manifestaciones. Como todos o la gran mayoría de las personas saben, el cerebro funciona con señales electroquímicas, es decir, electricidad. Lo que se forma son pequeñas áreas, por así decirlo, de cortocircuitos, de conexiones neuronales anormales que producen esta descarga eléctrica normal y de acuerdo al punto del cerebro, como cada área del cerebro tiene determinada función, produce la sintomatología que va desde los ataques que conocemos como motores hasta simplemente crisis de ausencia, que el paciente se queda un momento desconectado. Doctor, y es que hay que entender, ¿no? Digamos, el cuerpo tiene varias partes eléctricas, así como, digamos, la parte eléctrica del corazón, entonces el cerebro también funciona. Tiene su parte eléctrica. Exactamente. ¿Y son como esas conexiones, o qué, doctor, por así decirlo, para que entendamos? Sí, es una serie de redes neuronales que se comunican a través de impulsos eléctricos. Y allí entonces se da como ese cortocircuito, ahí es donde aparecen las crisis, que vamos a hablar de ellas. Pero entonces nos ha dicho, puede uno decir que hay varios tipos
de epilepsia. Exacto, hay varios tipos de epilepsia. Empezando, hay dos grandes grupos. Están las epilepsias generalizadas, en la cual la descarga se da en un punto de la red neuronal que hace que esa descarga se distribuya por todo el cerebro. ¿Okay? Y hay epilepsias focales, como el nombre lo dice, es muy focal el área del cortocircuito, por así decirlo, o donde se produce la descarga. Y ahí es donde van a aparecer manifestaciones puntuales. Muy focales, exactamente. Doctor, ¿qué tan frecuente es, digamos, encontrar pacientes con epilepsia? La epilepsia se estima que está alrededor del 1% de la población mundial. Entonces, supongamos en Colombia, si hacemos un cálculo grueso, qué sé yo, unos 50 millones de habitantes, vendrían siendo alrededor de 500.000 pacientes con epilepsia. Una cifra bastante grande, sí, casi 500.000 de colombianos padecen de epilepsia. ¿Y están, digamos, reconocidos, bien diagnosticados, bien tratados? No, es decir, hay muchos casos que o son diagnosticados como epilepsia y no lo son, o son diagnosticados con otro tipo de patología y realmente están cursando con epilepsia. Entonces tenemos, por ejemplo, pacientes que presentan desmayos, que presentan caídas y resulta que en el desmayo presentó algún movimiento anormal. Muchos médicos generales ven ese movimiento anormal, lo catalogan como epilepsia y empiezan con un tratamiento de medicamentos antiepilépticos que, como saben, todo medicamento tiene efecto adverso. Resulta que ese tipo de pacientes, esos desmayos pueden ser, por ejemplo, un síncope, que es que se baja la tensión arterial, se baja la frecuencia cardíaca, por eso el paciente pierde la conciencia porque no llega suficiente flujo sanguíneo cerebral. El cerebro, al sentirse que está bajo de sangre, que es la que lo alimenta, en respuesta a eso produce una descarga eléctrica y puede dar pequeños movimientos parecidos a los movimientos epilépticos. Es muy frecuente ver pacientes con problemas emocionales, más que todo en el grupo de edad de adolescentes, que por sus problemas emocionales pueden presentar trastornos paroxísticos no epilépticos o crisis psicógenas. Entonces los vemos que se tuercen y también muchas veces son catalogados como epilépticos y realmente lo que necesitan es un manejo psiquiátrico y no este tipo de fármacos. Entonces vemos que muchos pacientes están siendo mal diagnosticados, tanto que son epilépticos como que no. Claro, y ya más adelante hablaremos de este diagnóstico para que se sepa, digamos, cómo es el diagnóstico de la epilepsia, cómo reconocer, si solamente es desde lo clínico, como lo ha dicho el doctor, a veces no solo desde lo clínico, sino que hay que ahondar para encontrar el verdadero diagnóstico. Si leía, doctor, digamos que incluso hay fiebre, por ejemplo, alta o personas con otras patologías que, digamos, esa es la manifestación, pero una sola vez. Exacto, son las llamadas crisis únicas. Se estima que alrededor por más o menos el 10% de toda la población puede convulsionar una vez en la vida sin que nunca más vuelva a convulsionar. Para hacer el diagnóstico de epilepsia necesitamos que el paciente tenga 2 crisis convulsivas sin que haya un factor precipitante, es decir, que no haya fiebre, que no haya un proceso infeccioso, una alteración metabólica. Entonces tenemos el niño con fiebre, hace una crisis febril. Esto no lo lleva al diagnóstico de epilepsia. O por ejemplo, el paciente adulto mayor que se le bajó los niveles de sodio o los niveles de azúcar y produjo una crisis convulsiva, pues es ese factor que produjo la convulsión, pero no significa que ahí en adelante vaya a ser epiléptico. Claro, digamos, no toda convulsión significa que el paciente tiene epilepsia, como lo ha dicho el doctor, tiene que haber tenido 2 episodios sin que haya, digamos, ese factor que lo dispare. ¿Quiénes pueden, doctor, padecer epilepsia? Todos podemos padecer epilepsia en cualquier momento de la vida, desde el recién nacido de pocas horas hasta la persona de, qué sé yo, 115, 120 años que se ven hoy en día. Entonces, dependiendo del grupo de edad, hay diferentes tipos de causas. En los niños recién nacidos, una de las principales causas son o por problemas de falta de oxígeno durante el parto, que se llama la encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, sea isquemia por falta en el momento, por partos mal atendidos o algún problema que ha tenido durante el parto el niño. Por problemas metabólicos, es frecuente ver niños que nacen y no tienen suficiente poder de succión y se les baja el azúcar, entonces hacen hipoglicemia y pueden convulsionar por esto. Y también
causas genéticas, más que todo en estos grupos de edad. En el otro extremo, que digamos son los pacientes adultos mayores, son causas más estructurales cerebrales, es decir, hay una lesión cerebral. Entonces puede ser secundario a un ACV, a un ataque cerebrovascular, a un tumor cerebral o a un proceso infeccioso. Cualquier proceso que genere una cicatriz en el cerebro, y ese proceso cicatrizal cerebral va a condicionar que se generen unas conexiones anormales entre las neuronas, y eso va a generar las crisis convulsivas. Entonces, los dos grandes grupos que se ve pues epilepsia son en los primeros momentos de la vida, y ya en el adulto mayor son los grandes picos. Los grandes picos, pero digamos que cualquiera... A cualquiera nos puede dar en cualquier momento. En cualquier momento. Y doctor, entonces nos ha dicho, digamos, estas causas del inicio, estas causas del final, pero entonces es porque pasó eso, por ejemplo, en el niño que nos dice falta de oxígeno, y ya queda, digamos, con este daño de por vida, por así decirlo. Exacto, ya queda con este daño estructural, porque ya hay una isquemia cerebral, entonces el niño pues va a padecer epilepsia prácticamente toda su vida. Estos niños con estos daños son usualmente mal pronóstico, ¿ok? Obviamente también ahí está el grupo de epilepsias de origen genético, es decir, que hay un antecedente familiar de epilepsia y es frecuente verlo en los primeros años de vida, incluso llegando a la adolescencia. Cuando hablamos de eso de la parte genética, doctores, digamos también por algo anatómico, por así decirlo. No, lo que pasa es que los genes predisponen a que se baje un nivel, un umbral que produce la convulsión. Es decir, se necesita que se llegue a determinado nivel para que se dispare las convulsiones. Estos genes lo que hacen es predisponer eso, que ese umbral se baje. Claro. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, pero cuando retornemos quiero hablar un poco de las crisis, digamos, de la epilepsia. Y algo bien importante que hablaremos en el siguiente bloque es qué hacer y qué no hacer durante una crisis epiléptica. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4:30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Fines presenta 2 soluciones para cuidarte a tu manera. Qué delicia esto con leche. Pero de todas estas leches, ¿cuál es rica y buena para mí? Ay, qué hambre. Que me como rico, que no dañe todo lo que acabo de hacer. Antes dudaba mucho de cómo cuidarme, pero Finés de Alpina tiene cada vez más opciones. Para ti y para mí. La nueva leche Finés. 0% grasa, deslactosada. Además, me encanta. Y para no dañar todo el ejercicio, llegó el nuevo yogur griego Finés. Es delicioso. 0% grasa, 0% azúcar adicionada. Recuerda, con Finés de Alpina tienes muchas posibilidades para cuidarte y comer rico. Finés de Alpina alimenta tu vida. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos.
Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de epilepsia con el doctor Carlos Tolosa, neurólogo, epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Centro Médico Imbanaco, 682-1000, consultorio 503 de la Torre B, es donde encuentran al doctor. Y usted en el 682-1000 puede llamar y pedir que lo contacten con el doctor o con el consultorio del doctor si desea ampliar información cuando terminemos nuestro programa. Recuerden que el pasado 26 de marzo fue el Día Mundial de la Lucha contra la Epilepsia, el Día Púrpura, se le conoce, digamos, a este día, porque, digamos, este día se asemeja con este color, porque es el color de la estigmatización, de un poco de la tristeza, del rechazo, pero eso es lo que queremos cambiar digamos, dentro de toda la sociedad, que cambien ese concepto del paciente epiléptico. ¿Y cómo se cambia ese concepto? Digamos, obteniendo toda esta información, reconociendo que hay múltiples tratamientos y que ya el doctor nos va a contar si uno puede hablar de curación de la epilepsia en algunos casos. Doctor, hablábamos, digamos, de estas causas, entonces, en el bloque anterior de la epilepsia, y conversábamos, digamos, si durante el embarazo la madre tiene alguna enfermedad, como por ejemplo la rubeola, ¿tiene, digamos, el bebé predisposición a la epilepsia? Sí, cualquier enfermedad en la madre que predisponga que haya un daño cerebral en el niño va a producir epilepsia. Entonces, procesos infecciosos, la rubeola, herpes, que son dentro de las principales causas infecciosas en el embarazo, incluso que no se llegue a adecuado riego sanguíneo placentario y el niño tenga pues un sufrimiento fetal, un retraso del desarrollo intrauterino puede también predisponer a epilepsia. Cuando, digamos, doctor, una persona tiene epilepsia, ¿solo se da cuenta ante el primer ataque, ante la primera crisis? Sí, dependiendo del tipo de epilepsia. Hay crisis que para el paciente pueden pasar desapercibidas, como mencioné en el principio, las crisis de ausencia. Entonces, tenemos niños de 7, 10 años que simplemente se desconectan por un periodo corto de segundos, 10, 30 segundos, el niño está desconectado, parpadea y vuelve, y él no se ha dado cuenta que se desconectó. Ese es el niño que usualmente la profesora lo califica que es el distraído, el niño que está viendo pajaritos en el aire y toca prestar atención, porque puede ser niños que estén presentando epilepsia, crisis de ausencia. Entonces muchas veces pasa desapercibido para el paciente. Hay muchos tipos de crisis. Hay crisis que, como les mencionaba, dependiendo del punto del cerebro donde se originen, produce la manifestación. Entonces, si es un punto donde es algo sensitivo, el paciente puede presentar solamente hormigueo en un brazo. O si es los centros de regulación autonómica, el paciente puede presentar taquicardia o sudoración. Este tipo de crisis son raras, ¿no? Pero se pueden observar. Es que lo que estamos acostumbrados es a las crisis motoras, a que el paciente presenta el ataque convulsivo como tal, pero las otras pueden pasar desapercibidas. Entonces, estos síntomas también hay que prestarles atención y hay que hacer una consulta pronta. Claro. Y doctor, digamos, en el tema de las crisis convulsivas, ¿qué puede hacer que, digamos, se desencadenen esas crisis? Depende del sitio del cerebro que se origine o donde se propague la descarga por la red eléctrica. Si es
si se inicia o se llega a la zona motora, es lo que va a producir la crisis motora como tal. Pero hay algo, digamos, doctor, medioambiental, digamos, estrés, no sé, falta de un buen dormir o algo que pueda generar que un paciente ya diagnosticado con epilepsia sufra de esas crisis. Es decir, sí, hay factores precipitantes para diferentes tipos de crisis. Entonces, lo que hablaba, la privación de sueño, el paciente que trasnocha, la ingesta de licor, desafortunadamente van pegadas de la mano, la no toma pues, regular del medicamento. Hay algunos tipos de crisis convulsivas que son sensibles, por ejemplo, a los cambios bruscos de luz, entonces, al fotoestímulo. Entonces, adolescentes que van a discotecas y por las luces de las discotecas pueden convulsionar. Entonces, hay muchos factores que pueden predisponer las crisis o pueden precipitarlas. El ayuno prolongado también puede precipitarlas. Y toda esa información se le brinda, ¿cierto?, al paciente cuando... Sí, siempre pues toca ver primero la actividad laboral del paciente, los hobbies o los deportes que hace, porque si un paciente epiléptico me dice, como tú ayer, ¿no?, que es que lo que me gusta es hacer escalar en pared, no puede hacer este tipo de actividades, no porque sean malas para la epilepsia, sino que si le da un ataque subiendo una pared, pues se cae ahí por un accidente grave. O pacientes que hagan natación, no es que la natación sea mala para la epilepsia, pero las crisis son impredecibles, en cualquier momento pueden aparecer. Si le da un ataque pues, nadando se puede ahogar. Entonces hay que darle esas recomendaciones de los hábitos que pueden llevar. Un paciente epiléptico puede llevar una vida normal, pero una vida saludable. Entonces, todos dentro de las recomendaciones de una vida saludable es no trasnochar y no consumir licor, que son los principales precipitantes de las crisis. Y una buena alimentación. Exactamente. Como en general. Porque, sí, como todos los que tenemos que tener. Exacto, general, porque no es que el paciente con epilepsia deba llevar una alimentación especial o, digamos, retirar algunos alimentos, porque no es así. No es así. Puede alimentarse totalmente normal. Totalmente normal, saludable, como definitivamente debemos alimentarnos todos los seres humanos para conservar, digamos, esta buena salud. Doctor, ¿qué hacer? A mí me gusta y me parece muy importante que hablemos de ello porque hay mucho desconocimiento cuando uno ve un paciente, lo tenga en casa o no lo tenga en casa, un paciente que presente una crisis convulsiva. Sí, hay muchos mitos alrededor de qué hacer durante la crisis. Entonces, que dicen, no, que jale el dedo corazón. La verdad no, o sea, si se empiezan a jalar lo que van a terminar es luxando o fracturando el dedo del paciente, eso no sirve absolutamente para nada. Que evite que se crague la lengua y métale una cuchara o un palo, eso es muy muy peligroso. De la fuerza de la convulsión puede partir el palo o la cuchara y eso puede ir a vía aérea y el paciente termina muriéndose por una asfixia mecánica. Ahí sí se podría ahogar. Exactamente, eso sí lo va a generar pues que se ahogue. Lo que se debe hacer es que el paciente presente traumas relacionados con su ambiente. Es decir, si me da una crisis en estos momentos, lo que se debe hacer es evitar que yo me vaya a golpear con todas las cosas que hay alrededor mío. Se recomienda que se coloque del lado izquierdo. ¿Para qué? Para las secreciones que se generan durante la convulsión, pues no vaya a parar a la vía aérea, sino que se puedan eliminar. Que el paciente puede presentar mordedura de lengua, sí, pero esa sangre igual pues sale. No es que se vaya a partir la lengua y se la vaya a tragar, no, eso es supremamente raro, eso nunca ocurre. Claro, o que dicen, doctor, que las personas escuchan como si se estuviera ahogando la persona y es por eso justamente que nos dice, como hay secreciones. Hay secreciones, exacto. Entonces, en casa lo que se puede hacer para el manejo de las secreciones es colocarlo del lado izquierdo y el paciente va a empezar a eliminar todas las secreciones. Ahorita, doctor, que hablamos, digamos, de los ambientes, eso también en un paciente que tiene epilepsia, digamos que el ambiente de su hogar debe estar cuidado por si en algún momento le da una epilepsia, digamos los lugares como el baño, como la sala, como los lugares que tienen estos momentos en que se puede agredir. Sí, tampoco sin exagerar, es decir, no es como un niño que va a llenar toda la casa de foamy o algo así, no, pero sí en el ambiente en que más se mueve el paciente, como evitar cosas que puedan
durante el ataque generar pues golpes, es decir, muchas mesitas o cositas de estas. Y es cierto, doctor, digamos que durante el ataque pueden soltar, golpes fuertes la persona cuando está en el ataque. Porque es una contracción sostenida fuerte y es una fuerza que es difícil de vencer. Y hay que tener entonces allí también precaución. Doctor, ¿cómo, se hace el diagnóstico de epilepsia? Entonces, el diagnóstico inicial es eminentemente clínico. Es el paciente que ha convulsionado más de 2 veces en la vida sin un factor precipitante, que haya una diferencia mayor de 24 horas entre una crisis y la otra. O el paciente que ha convulsionado una vez y le iniciamos estudios. Entonces, que le tomamos una resonancia, que le tomamos un electroencefalograma o un videoelectroencefalograma. El paciente convulsionó una vez y el electroencefalograma o el videoelectroencefalograma muestra descargas epilépticas, pues el paciente es epiléptico. Tiene un alto chance o alto riesgo de presentar crisis a repetición en el futuro. O si el paciente convulsionó una vez y le tomamos la resonancia y vemos un proceso cicatrizal antiguo, una ACV o una pequeña lesión tumoral, pues el paciente es epiléptico. Entonces toca iniciar el tratamiento. Claro, entonces se diagnostica con epilepsia, que es bien importante entonces, porque el doctor nos lo ha dicho desde el principio, tener el diagnóstico real, porque hay muchos que no son epilépticos y así han sido diagnosticados, o al contrario, que sí lo son y no son diagnosticados y no reciben entonces el tratamiento adecuado. ¿Se diagnostica entonces con epilepsia? ¿Cuál es el paso a seguir? Ok, se hace el diagnóstico de epilepsia. Después es clasificar qué tipo de epilepsia es, porque de acuerdo al tipo de epilepsia se escoge el tipo de medicamento. En el mercado hay cantidad de medicamentos. Hay medicamentos que sirven para determinado tipo de epilepsia y hay medicamentos que pueden empeorar determinado tipo de epilepsia. Una de las mejores maneras de hacer el diagnóstico, el direccionamiento de qué tipo de epilepsia es, uno, la descripción que se hace clínica de cómo es la convulsión, aunque a veces es difícil porque los familiares se angustian y no prestan atención cómo fueron los episodios, cómo inició. Entonces, una ayuda muy importante son los estudios videoelectroencefalográficos. ¿Qué consisten? Son estudios que se ve la actividad eléctrica cerebral acompañados de video. Si el paciente llega a presentar una crisis durante ese estudio, vemos la correlación que hay entre los movimientos y la actividad eléctrica cerebral. Si no la presenta igual, sí podemos ver la actividad eléctrica, si es por ejemplo generalizada, si es focal qué parte del cerebro es, y así entonces escogemos el medicamento más adecuado para el paciente. Este medicamento también, el más adecuado, está muy relacionado con patologías asociadas que tenga el paciente, es decir, porque un paciente epiléptico puede tener por ejemplo migraña, entonces buscar un medicamento que sirva para ambas cosas. O un paciente epiléptico puede tener depresión, entonces un medicamento que sirva para ambas. O el paciente epiléptico recibe muchos medicamentos por otras cosas, entonces buscar que ese medicamento no interfiera con esos otros. Ahorita, doctor, que habló justo de migraña, leí algo y quiero preguntárselo. Cuando un paciente va a sufrir la crisis epiléptica, ¿él podría sentir algo, darse cuenta de algo? Sí, eso se llaman auras, que son síntomas previos a la convulsión. Y el aura lo que nos indica es el sitio donde se origina la descarga epiléptica, porque es la primera manifestación. Entonces, de las auras más frecuentes están las auras abdominales. El paciente siente una sensación de extrañeza en el estómago que le va subiendo y le llega hasta la garganta. Ese es el aura abdominal. Hay auras somatosensoriales, como las que le mencionaba previamente, que es hormigueo en cualquier parte del cuerpo. Hay auras olfativas que el paciente puede presentar sensación de olores desagradables, por ejemplo, a caucho quemado. Hay auras psíquicas en las cuales el paciente, previo a la crisis, le da una sensación de miedo, una sensación de extrañeza. Nosotros nos apoyamos mucho de este tipo de síntomas para tratar de localizar de dónde se originan las crisis. ¿Y puede haber auras visuales, digamos? Auras visuales, sí, todo lo que comprometa pues, los sentidos. Hay auras auditivas, hay auras gustatorias. Y ahí entonces podría el paciente sentir que algo va a pasar, pero no necesariamente va a pasar. O sí, doctor, digamos que si aparece el aura es porque viene la crisis. Muchos pacientes que están bajo tratamiento
pueden presentar solamente el aura y no evolucionan a la crisis. Muchos pacientes perciben el aura y ya saben que le van a dar y inician maniobras de autoprotección. Entonces se sientan y tratan de sentarse en un lugar que saben que no va a ocurrir nada malo, que no van a tener ningún tipo de trauma. Un lugar seguro, claro. Doctor, debo hacer nuevamente pausa para comerciales y cuando retornamos quiero ahondar un poco más en los medicamentos y digamos si solo el tratamiento para la epilepsia es a través de la medicación o existe la cirugía para la epilepsia. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Te esperamos a partir de la 1 p.m. en el informativo 14 para ofrecerte una amplia información de los hechos más importantes de la región, la nación y el mundo por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en vivo y en directo, hoy martes 18 de abril, hablando de epilepsia con el doctor Carlos Tolosa. Él es neurólogo, epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Centro Médico Imbanaco. Recuerden que si tienen de pronto ustedes inquietudes o quieren contactarlo, pues lo pueden llamar al 682-1000 y piden que lo comuniquen con el consultorio del doctor Carlos Tolosa o si desean asistir en el consultorio 503 de la Torre B. Ustedes están viendo allí en pantalla todos los datos del doctor. Hablábamos entonces también, doctor, digamos, en el bloque anterior sobre los tratamientos y hablábamos de la medicación, que entonces debemos saber que existen varios medicamentos, existe ya, digamos, esta posibilidad de varias alternativas de medicamento para el paciente. Exacto, hay una cantidad muy variada de medicamentos, como les mencionaba en el bloque anterior, dependiendo del tipo de crisis es determinado tipo de medicamento, dependiendo de la comorbilidad del paciente, dependiendo de los efectos adversos de la actividad laboral, es decir, un medicamento que a un paciente le va a producir mucha somnolencia, pues uno trata de buscar que sean pocas tomas al día,
tratar de colocar las tomas altas en horas de la noche. Medicamentos existen para epilepsia casi desde 1920. Obviamente, entre más nuevo el medicamento, menos efectos adversos tiene, pero todos son igual de buenos pues, para su tipo específico de epilepsia que maneja. Claro, todos son iguales de buenos, pero sí ha habido evolución. Sí ha habido evolución en los medicamentos. Y han evolucionado más que todo evitando efectos adversos, porque son medicamentos que golpean fuerte al paciente. Doctor, ¿hay veces que el paciente debe tomar más de uno, digamos? Sí. Hay crisis que no se logran controlar con un solo medicamento a dosis plena. Entonces uno anexa otro medicamento, un segundo medicamento. Si a pesar de un segundo medicamento el paciente sigue presentando crisis que son discapacitantes, ya este paciente es catalogado con una epilepsia refractaria al manejo médico o epilepsia farmacoresistente. Estos representan alrededor del 30% de todos los pacientes epilépticos y este tipo de paciente puede ingresar a estudio de probable cirugía de epilepsia, porque en la epilepsia se le puede hacer cirugía. Entonces ya ahí nos contesta, ¿sí existe la cirugía? Sí existe la cirugía. Para llegar pues, a cirugía de epilepsia son varios criterios. El primero, que sea farmacoresistente, es decir, que tras 2 medicamentos y sigue convulsionando. Y se inicia una serie de estudios. Se le toma una resonancia cerebral buscando si hay algún tipo de lesión. Y el estudio que más nos sirve o que más nos guía dentro de la posibilidad de si hay una cirugía o no son los estudios videoelectroencefalográficos. Como les mencionaba, es un estudio eléctrico de la actividad cerebral acompañado con video. ¿Qué hacemos? El paciente se hospitaliza, se les va retirando lentamente los medicamentos porque la idea es que convulsione. Entonces vemos durante la convulsión cómo es la manifestación y eléctricamente de dónde viene. Entonces, para tratar de buscar el foco exacto, y ya se lleva a cirugía. En cirugía hacemos un mapeo cerebral, es decir, colocamos unos electrodos en la corteza cerebral y ya de una manera más fina logramos delimitar bien el foco y ese foco se reseca, se saca. Obviamente, previamente a través de resonancias funcionales, que la resonancia funcional es que el paciente va al resonador, se le hace una serie de pruebas y se ve, por ejemplo, dónde se activa el lenguaje, dónde se activa el área motora. Vemos que no están sobrepuestos el foco epiléptico con un área importante. Vemos que no vamos a quitar el foco epiléptico y vamos a dejar al paciente con una pérdida de determinada función. No vaya a causar, digamos, un daño. Sí, un déficit. Pero entonces, doctores, existe entonces esta posibilidad de cirugía, pero nos lo ha dicho, no es para todos, digamos, no es para todos los pacientes, porque, digamos, tiene su riesgo. Sí, claro, es decir, como toda enfermedad, en medicina, si una enfermedad yo la puedo controlar con un medicamento, pues la dejo controlada con el medicamento. Si la enfermedad no se logra controlar con el medicamento, busco opciones. Entonces, dentro de esto está la opción quirúrgica. Entonces, no todos los pacientes, solamente son los pacientes que son refractarios, es decir, que los fármacos, a pesar de estar tomando 2 medicamentos a dosis plena, sigue convulsionando. Sí, entonces, se retira, digamos, para que ustedes entiendan, se retira, digamos, esta parte que está dañada o esta parte que está haciendo este choque eléctrico, digamos, no bien regulado, se retira y hay buenos resultados con la cirugía. Exactamente, se puede llegar a unas tasas de curación de casi el 80%. Alta, doctor. Alta. Y inicialmente el paciente queda con medicación mientras se genera el proceso de cicatrizar después de la cirugía, pero al cabo del tiempo se le empezamos a retirar. Entonces el paciente queda libre de crisis y queda sin medicamentos. Pero digamos, ¿esa es la única cirugía o hay otros tipos? Hay otros tipos de cirugía. Esto, por así decirlo, serían los casos fáciles en los cuales logramos identificar el foco. Hay algunas epilepsias que son multifocales, es decir, varias áreas del cerebro están disparando. Obviamente no podemos llegar a quitar pedacitos y pedacitos de cerebro. Entonces hay unas cirugías que son paliativas, es decir, no son curativas, pero van a mejorar un poco la frecuencia y la intensidad de las crisis convulsivas. Entonces, en cierta manera va a mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de ellas está la callosotomía. El cuerpo calloso, recuerden que hay 2 hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso es una banda que los une y lo que permite la comunicación de un lado a otro. Lo que se hace es que se
corta el cuerpo calloso, entonces se va a evitar que si una crisis se genera en determinado hemisferio no se vaya a propagar al otro lado y no dar tan fuerte. Ese es un tipo de cirugía paliativa. Está otro que es el estimulador del nervio vago, que pues el nervio vago, como el nombre lo dice, es vago. Él sale del cerebro y se distribuye por todo el cuerpo, baja por acá por el cuello. Lo que se hace es que se coge como un cablecito, por así decirlo, se ubica el nervio, se coloca el cablecito y él va con un estimulador, una especie de marcapaso debajo de la piel. Él identifica cuando va a producirse una descarga epiléptica, bien sea con un episodio súbito de taquicardia o descarga la crisis o el paciente manifiesta el aura y se puede activar. Y lo que hace es genera una descarga eléctrica que llega al nervio vago, a través del nervio vago sube y bloquea la crisis. Entonces es una de las posibilidades quirúrgicas que hay hoy en día. En Estados Unidos también se está desarrollando mucho y ya pronto van a llegar estimuladores ya directamente a determinados focos cerebrales que no los podemos retirar porque están en un área importante y si se la sacamos al paciente a caer con déficit, entonces se puede hacer estimulación directa sobre el foco. Estimulación, pero digamos con un equipo. Sí, como si fuera un marcapasos, por así exacto, decirlo. como si fuera un marcapaso. Pero digamos en la parte entonces del cerebro. Qué bueno, doctor, yo lo escucho y me sorprendo, digamos, de todos los avances, digamos, y de que existan tantas posibilidades para un paciente que tiene epilepsia. Sí, ya pues queda atrás que la costumbre de que convulsiona y no, pues ¿qué más hacemos? Convulsiona 2 veces al día y siga dándole medicamentos, no existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida tanto del paciente como para la familia, porque esto es una enfermedad muy difícil para el entorno familiar e incluso para el país en términos económicos, porque si un paciente se puede llevar a cirugía y con eso se disminuye, qué sé yo, la entrada a urgencias, las entradas a UCI, eso en cierta manera económicamente va a beneficiar el sistema de salud. Claro, por ese lado, y como lo decía, porque es que recibir un diagnóstico de epilepsia y pensar que de pronto el problema va a ser crisis y crisis y crisis, cuando las cosas no son así. Y doctora, además porque hay tanto riesgo con esas crisis a repetición. Claro, el riesgo de trauma no solamente para el paciente, sino para la gente que está alrededor. Es decir, imagínense en un paciente que esté conduciendo y que le dé una crisis, pues puede producir un accidente catastrófico, o un celador que esté armado y lee la crisis y por alguna manifestación de la crisis coge el arma, pues se puede, pues no sé, un disparo. Entonces puede generar mucho peligro en torno alrededor. Por eso es importante el manejo adecuado del paciente. El manejo adecuado, que ya existen, digamos, este tipo de medicamentos, que ya le voy a hacer otras preguntas sobre los medicamentos, y que existe además, no para todos, pero si se le hace un buen estudio, incluso la cirugía, que puede hablar de una curación hasta del 80% en aquellos pacientes. O doctor, porque digamos que una crisis epiléptica, si hay, digamos, estas descargas no controladas, digamos, descargas eléctricas, puede incluso en algún momento lesionar y manifestarse, digamos, con lesión permanente. Sí, dependiendo del tiempo de duración de la crisis. Usualmente las crisis son cortas, de 1 a 2 minutos. Estoy hablando de la parte motora. A veces el paciente queda somnoliento, esta parte no se cuenta, sino es la manifestación como tal, mecánica, por así decirlo. Pero si es una crisis mayor de 5 minutos, incluso llega a 20, 30 minutos, puede producir daño neuronal, porque esas neuronas están descargando, y alrededor empiezan, por así decirlo, como a quemarse. Claro. Y ahí entonces, dependiendo de la zona afectada, vendría... Exacto, se produce el déficit. El déficit o digamos la manifestación que vendría siendo permanente, si es así. Pero afortunadamente, porque lo estamos diciendo, afortunadamente existen, digamos, estos tratamientos y esas opciones múltiples de tratamiento, que lo importante, doctor, y siempre lo decimos, es tratar de recibir el mejor diagnóstico en el tiempo ideal para poder empezar a recibir el tratamiento. Claro. Cuando mencionaba de déficit, incluso la muerte, ¿no? La epilepsia mata. Imagínense. Hay una cosa que se llama SUDEP, que es la muerte súbita e inexplicable por epilepsia. El estatus epiléptico, que es el que mencioné, pues puede condicionar a que el paciente muera. Entonces, lo que mencionábamos, importante el manejo adecuado, importante saber que hay que romper esas barreras de estigmatización. Y quiero mencionar que pues gracias a Dios existe la ley 1414 del 2010,
que la promovió el doctor Fandiño, un neurocirujano de Cartagena, en la cual establece que el paciente se le debe garantizar su manejo integral, el paciente epiléptico. Digamos, de las pocas enfermedades que tiene una ley de la República que lo ampara. Entonces los pacientes tienen que tener en cuenta eso y tienen que, en cierta forma, exigir a las entidades que les debe dar un tratamiento integral, que va desde los medicamentos, la parte de la educación, de soporte, hasta la cirugía. Claro. Debo hacer nuevamente pausa para comerciales y retorno con mucha más información, digamos en esta parte final del programa, que todavía tengo varias cosas por preguntarle al doctor Carlos Tolosa sobre el tema de la epilepsia. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el canal 14, Televisión para Todos. Todo esto y mucho más los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Los jueves, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Alfaguara, Rapitienda, Palmira, Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá. 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Llegó a Colombia la última innovación mundial en leches. La nueva Superleche ActiLife. Con nuestra mejor leche alpina y una avanzada tecnología, te traemos la leche que siempre has soñado. ActiLife es una superleche única en el mercado, con 50% más de proteína. Es deslactosada y 0% grasa, para que te sientas bien con un delicioso sabor. La Superleche ActiLife tiene 50% más proteína de leche, 12 gramos de proteína por porción, la cantidad aproximada de 2 huevos. ActiLife tiene proteína de excelente calidad que se absorbe óptimamente. La proteína aporta el crecimiento y mantenimiento del sistema muscular, a la fuerza física y en general la salud de los tejidos del cuerpo. Cámbiate a ActiLife y saca lo mejor de tu estilo de vida. Alpina, alimenta tu vida. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más.
Epilepsia es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Carlos Tolosa, neurólogo, epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Centro Médico Imbanaco. Están viendo ustedes ahí en pantalla los datos 682-1000, consultorio 503 de la Torre B. Hablando de epilepsia, recuerden que el pasado 26 de marzo fue el Día Mundial de la Lucha contra la Epilepsia y es bien importante que todos tengamos la información sobre la enfermedad, conozcamos los múltiples tratamientos, conozcamos qué hacer y qué no hacer durante la crisis, que es todo lo que hemos hablado el día de hoy durante nuestro programa. Teniendo, digamos, esto, separa un poco, digamos, este rechazo, esta estigmatización al paciente con epilepsia. Es un paciente, doctor, que si recibe el tratamiento adecuado puede llevar una vida normal. Sí, puede llevar una vida normal porque la idea es evitar esos episodios que ocurren. De resto, entre episodio y episodio el paciente lleva una vida normal, entonces evitar simplemente estos eventos. Hablamos ahora entonces, digamos que existe, de hecho la enfermedad que tiene ley, que digamos debe ser cubierta, digamos todos los medicamentos y hasta la cirugía por su plan obligatorio de salud, porque es costosa, es una enfermedad costosa. Es una enfermedad costosa, sobre todo en los pacientes que son refractarios. Si uno suma el precio de los medicamentos y que trata, porque el paciente está polimedicado, colocar medicamentos nuevos que no tienen tanto efecto adverso, se puede gastar anualmente alrededor de unos 6 a 8 millones de pesos solamente en medicamentos. Si a esto le sumamos las entradas a urgencias, las entradas a la UCI, un paciente a un año se puede gastar alrededor de 50, 80 millones de pesos solamente en eso, mientras que con el mismo precio se puede hacer toda la evaluación y la cirugía. Entonces al final de la operación es rentable pues para el sistema que estos pacientes lleguen a curación a través de la cirugía. Doctor, digamos, la toma de medicamentos tiene, digamos, unas especificaciones claras que el paciente debe conocer y las debe seguir. Sí, todo medicamento tiene una vida de acción, es decir, unos tiempos o unas horas en las cuales actúa, dependiendo del medicamento. Hay medicamentos que su efecto puede durar 12, 8 horas. Entonces, lo importante es que el paciente tome regularmente el medicamento a las horas indicadas. Es decir, que si 7 de la mañana el medicamento es de una vida de 12 horas, 7 de la noche. Entonces, tiene que ser muy estricto en cuanto a la toma, evitar saltar toma. Muchos pacientes del mito, pues obviamente el paciente no puede tomarse un trago, pero muchos pacientes no es que voy a tomarme una cervecita, no me tomé el medicamento para no intoxicarme, no, falso, igual toca tomarse el medicamento, pero igual toca evitar que consuman licor. Pero en general es eso, la toma regular del medicamento. Y de todos modos, ustedes como especialistas están siempre controlando y digamos el paciente debe estar en control permanente para saber si está bien el medicamento, la dosis que le están dando. Exactamente, hay pruebas incluso pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a guiar a esto. Hay niveles séricos de los medicamentos, entonces podemos ver los niveles de valproico, de fenitoína, de carbamazepina y vemos si la dosis pues, es adecuada, si no estamos bajitos o no estamos pasados de dosis. O si el paciente no lo está tomando. Ah, claro, que no lo esté tomando, que digamos que vendría siendo el error porque la crisis entonces aparecería. Con cirugía uno puede hablar, digamos, de hasta un 80% de curación. Con medicación, doctor, ¿uno puede hablar de curación? En las epilepsias, por así llamarlas leves, o en algunos tipos de epilepsias, si el paciente está libre de convulsiones durante un periodo de 5 años, ya podemos evaluar la posibilidad de tratar de ir disminuyendo dosis. Si el paciente completa 10 años sin ningún tipo de crisis, la probabilidad de que ocurran nuevas crisis es demasiado baja y se puede quitar con total seguridad el medicamento. Obviamente hay que tener determinadas precauciones, es decir, un paciente que tenga una cicatriz cerebral que yo sé que pues tiene alta predisposición de generar descargas, estos pacientes es mejor dejarlos con medicamentos de por vida. Pero entonces es importante reconocer que con la buena medicación, siguiendo todas las indicaciones, se puede tener una muy buena calidad de vida. Doctor Carlos Tolosa, neurólogo del Centro Médico Imbanaco y coordinador del programa de epilepsia del Centro Médico Imbanaco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Gracias. A ustedes televidentes también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que el jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.